Diputado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Elia Yaney, un gusto como siempre estar en nuestro canal de la Asamblea Legislativa y a sus órdenes. Así es, diputado, pues hay mucha polémica en torno a esta ley de reconstrucción. Si pudiera decirnos a bote pronto y a grandes rasgos, ¿de qué trata este andamiaje jurídico para la reconstrucción de la ciudad tras el sismo del 19 de septiembre? Mira, efectivamente hay que recordar que el jefe de gobierno mandó una iniciativa que hoy está siendo analizada por los diversos grupos parlamentarios. Vemos cómo algunos asambleístas, algunos grupos han hecho inclusive algo que llaman contrapropuestas. Yo te diría, la propuesta del jefe de gobierno, la iniciativa es un documento base. ¿De qué trata? Tiene los antecedentes un poco técnicos, socioeconómicos, en fin, sismológicos, de la tragedia, cuál es la conformación urbana. Desde mi punto de vista hace falta también analizar los efectos de la reciente política del bando 2 en la concentración también urbana y bueno, de ahí pasa efectivamente el jefe de gobierno a hacer esta propuesta de reconstrucción, propuesta que sin duda es muy importante, pues se necesita efectivamente pues tener un marco legal que haga frente a todos los escenarios que tenemos de la reconstrucción. Esto es cómo se van a invertir los recursos que tiene la Ciudad de México, que vemos ahora en la plática que han pasado antes, el reportaje que han pasado antes sobre la intervención del jefe de gobierno, donde efectivamente no se trata solo de hablar en abstracto de viviendas, sino la clase de vivienda, cuál es la característica de los que habitaban esas viviendas, si era vivienda propia, rentada, si estaban en un estatus legal pues de algún juicio, si el gobierno inclusive, como hemos visto grupos parlamentarios que hoy, como Morena, que de manera pues muy como te diré, pues muy oportunista, hoy quieren, dicen que la ciudad debe darle vivienda a título gratuito a cada uno de los habitantes que desgraciadamente se vieron en esta circunstancia, cosa que se antoja imposible, sobre todo escuchando al jefe de gobierno y la carencia de recursos que se tiene. Hay un fondo de reconstrucción que también de la propia ciudad que necesita, que es un esfuerzo que se hizo y que necesita reglas claras, sobre todo para que todo el mundo, Elia, de esto se trata, vaya con una certeza de cómo se están invirtiendo los recursos públicos de esta desgracia. Hay temas que son controversiales, como el aumento de un 35% en la altura de algunos de los edificios que fueron dañados. Esto, pues sobre todo para esas viviendas que son las de más alto valor y pues exclusivamente para el mismo predio. Eso ha suscitado controversia en el caso de que hay quien dice que se violentan las leyes urbanas, hay quien dice que esto serviría para apoyar la reconstrucción. También pues quién hace la reconstrucción, si los propios inmobiliarios, si se trata de construcción social de vivienda, pero lo que es importante y lo que es complejo en esta emergencia es la composición social. Hoy, a diferencia del sismo del 85, una gran cantidad de construcciones están en zonas de altos y muy altos ingresos en la Ciudad de México. Es distinto de las características que tuvo en el 85 este periodo y también más allá de los discursos propagandísticos, también hay que decir que el 94% de las viviendas que se dañaron son anteriores al 85, al sismo del 85. Entonces, creo que la iniciativa que demanda el gobierno puede añadirse, para eso somos legisladores, para añadirla, pero para pues complementarla, para someterla a discusión y se valen los agregados de buena fe, pero también veo que se está tratando de sorprender a la gente con discursos pues que dicen que hay que aspirar a vivienda gratuita,
cosa Claro. pues que no, yo diría pues cuántas viviendas gratuitas entregó el gobierno de López Obrador o en algún otro escenario. Yo creo que efectivamente tiene que haber una parte del fondo a fondo perdido, pero esto tiene que ir a las familias más necesitadas, que por cierto están en las delegaciones Xochimilco y Tláhuac principalmente. Claro. Diputado, buenas tardes. Precisamente sobre llegar a los damnificados y a las familias más afectadas, ¿cómo está esta ley contemplando el apoyo directo, además de la reconstrucción en sí de un edificio, de una casa? ¿Cómo se está contemplando el apoyo a estos damnificados y si se puede mejorar o no, a su consideración, este apoyo directo a las personas, a los ciudadanos? Mira, está llegando en principio con un esquema financiero. Yo creo que se puede mejorar y se puede hacer este tema de a fondo gratuito o en los esquemas del INVI, solo que efectivamente tiene que ser vivienda de corte social. Esto es, creo que la iniciativa debe ser muy clara en distinguir esta vivienda, esta producción social de la vivienda, de aquella vivienda residencial que también yo sostengo que debe ser apoyada, pero no puede ser en los mismos márgenes. Imagínate si el dinero público, no, a riesgo de ser satanizado, te lo digo abiertamente, si el dinero público, o si con dinero público podríamos reconstruir una casa de 15 millones de pesos, de las de Cuapa, perdón, corrijo, o un departamento de 8 millones de pesos de los de la del Valle, o un edificio de alguien que lo tenía exclusivamente para la renta y ahora con el dinero público que le sea reconstruido su inmueble. Bueno, desgraciadamente creo que el dinero público puede apoyar una parte, puede apalancar créditos blandos, pero no puede ser usado indiscriminadamente, pues como irresponsablemente lo dijo el coordinador parlamentario de Morena, César Cravioto, hace casi una semana en la Asamblea Legislativa, y yo creo que más bien ahí lo que tenemos que hacer es diferentes esquemas, ¿no?, que vayan a rápidamente apoyar el tema social, ahí donde la gente tiene menos posibilidades económicas, y esquemas de apalancamiento, pero por eso es tan importante y qué bueno que hicieron la nota previa, Elia, porque sí tenemos una necesidad de recursos federales y que estos recursos lleguen claros y con capacidad de manejo para el gobierno de la Ciudad de México. Porque si no se crean estas burbujas informativas, igualito que pasó con las supuestas donaciones de millones de euros que pues realmente nunca llegaron, se fueron burbujas mediáticas, burbujas en las redes sociales, y crean un fenómeno de malestar. Si el gobierno federal está hablando todo el tiempo de miles de casas, de muchos millones, pero que finalmente no llegan como acciones reales de vivienda o no llegan en Claro. la capacidad de manejo de la ciudad, pues poco vamos a abonar realmente a esta posibilidad de reconstrucción rápida. Claro. Diputado, en este sentido, ¿qué podría responder a estas críticas que dicen, bueno, a partir de la ley de reconstrucción se está permitiendo que aquellos edificios que colapsaron o que se vayan a derrumbar en el lugar donde se construya un nuevo edificio, no se le está pidiendo impacto ambiental, impacto urbano, es decir, se está pasando por alto el plan de desarrollo urbano? Bueno, mira, yo creo que, a ver, lo que primero que hay que considerar es que esta ley intenta dar las facilidades. Los planes bueno, el impacto ambiental, el impacto urbano, estaríamos hablando de construcciones de más de 5,000 metros cuadrados o 10,000 metros cuadrados, dependiendo el caso, desplantados de construcción. No creo que todos capan en este supuesto. Por más que sean grandes los edificios, muchos de los que se derrumbaron no son el caso, y yo más bien diría, esas son las cosas que tenemos que ver con cuidado, y que no se hagan generalizaciones. Una casa en general, un edificio de vivienda no pasa por esas tamices. Lo que sí es que sí pasa, o sea, sí habría una diferencia en facilitar efectivamente los trámites, pero sin duda
la seguridad estructural, las conexiones que hagan estas nuevas viviendas, pues tendrán que estar apegadas a la norma urbana, sin duda. Claro. Diputado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Vamos a estar al pendiente del debate, pues precisamente ahí en Donceles y Allende sobre esta ley de reconstrucción. Con muchísimo gusto, de verdad, y pues como siempre un gusto estar en Ciudad TV 21.